8:38 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez desarrollamos la información del mercado bursátil colombiano, pues les cuento que International Finance Corporation, conocido como IFC, organismo del Banco Mundial, extenderá una línea de crédito al Banco de Bogotá por 50 millones de dólares. La entidad financiera explicó que el proyecto propuesto consiste en una línea de crédito comercial sin financiación en el marco del Programa Global de Financiamiento Comercial. Además, la línea de crédito respaldará las operaciones de financiamiento comercial a corto plazo del Banco Colombiano, ofreciendo a las entidades confirmadoras garantías parciales o totales. Es de recordar que los bancos confirmadores son entidades financieras que se comprometen a pagar el beneficiario la cantidad básicamente establecida en la carta de crédito en el momento en que se presente la documentación necesaria con el fin de hacer válida una operación de comercio exterior. Eso en cuanto al Banco de Bogotá. Ahora pasamos con noticias de Colombia, pues la Superintendencia Financiera autorizó la renovación del plazo de vigencia de la oferta pública del programa de emisión y colocación de bonos de Bancolombia por un término adicional de 5 años contados a partir de la ejecutoría de dicho oficio. Esta renovación quedó formalizada a través de la adenda número 5 al prospecto de información del programa publicado originalmente en mayo del 2018. El programa tiene un cupo global de 3 billones de pesos y contempla la emisión de bonos ordinarios, bonos de destinación específica, bonos vinculados al desempeño sostenible y bonos subordinados. Desde su creación, la Junta Directiva en Colombia ha respaldado el programa mediante sucesivas autorizaciones. La inicial, la del 23 de abril del 2018, mediante el Acta 2934. La ampliación de enero del 2020, mediante el Acta 2957. La primera renovación del plazo, eso corresponde al 20 de abril del 2021, mediante el Acta 2979, así como las modificaciones de junio del 2021 y la actualización del 23 de mayo del 2023 mediante el Acta número 3007. La renovación del plazo, objeto de la presente adenda, fue adoptada por el representante, adoptada mejor por el representante legal de Bancolombia en ejercicio de las facultades previstas en los numerales 14 y 21 del reglamento de emisión y colocación. Entre las advertencias se precisa que los bonos no están amparados por el seguro de depósito de Fogafín, que la inscripción en el Registro Nacional de Valores y en emisores no implica básicamente calificación ni responsabilidad de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre el precio o la solvencia del emisor y que cada inversionista deberá tener de manera prevista básicamente algunos de estos ítems. Los bonos del programa en este caso son valores cuya oferta pública está autorizada por la Superintendencia y los títulos básicamente corresponden a esta actualización de la adenda número 5, como bien lo referenciamos. A esta hora, ya con esta información, les cuento que ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Y entonces, bajo esa lógica, comenzamos con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación positiva, avanza 0,49% en este caso, hasta los 2.133 puntos, es decir, pues ya vuelve a establecerse en esos niveles de 2.100, 150, incluso buscando nuevamente ese nivel que perdió básicamente al cierre de la semana anterior, registrando pérdidas básicamente de manera semanal. Ya en lo que corresponde precisamente a las acciones que básicamente justifican ese movimiento al alza, tenemos que Ecopetrol gana en este caso 2,98% y se ubica entonces de este modo en 2.420 pesos por acción. Celsia gana 1,03%, vamos a organizarlas ahí porque ya hubo movimientos, incluso ya hay una acción que está subiendo más que las referenciadas, y en este caso tenemos que Mineros avanza 4,97% hasta los 16.480 pesos por acción. Ecopetrol sigue ganando 2,98% en este caso y Celsia avanza 1,03% hasta los 4.900 pesos por acción. Hay las tres acciones que básicamente están subiendo a esta altura de la jornada, o las que más suben a esta altura de la jornada en territorio colombiano, pero también hay comportamientos positivos en la acción ordinaria de Corfi Colombiana, la preferencial del Grupo Cibes, Grupo Energía Bogotá y la preferencial del Grupo Sura, para un total de 7 que tienen comportamiento positivo a esta altura, y ya vemos que incluso Mineros amplía esas ganancias al 5,10% en este caso. En cuanto a las que más caen, vamos a revisar. Nutresa es la que más pierde a esta altura, se devuelve 1,32% hasta los 300.000 pesos por acción. Éxito cae 1,03%, ya se ubica en 3.850 pesos
y la acción preferencial de Corfi colombiana se devuelve levemente, 0,23% en este caso, hasta los 17.180 pesos por acción. Esas son las tres acciones que registran comportamiento negativo a esta altura de básicamente el mercado colombiano, que de momento a través de su principal índice registra un comportamiento positivo. Y ya hablamos de la en cuestión, hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que medía a través de su principal índice, hablamos del IPSA, el índice de precios selectivo de acciones, de momento también tiene una variación al alza, en este caso correspondiente al 0,69%, y de este modo ya se ubica en 10.833 puntos, recuperándose también de pérdidas que registró hacia la sesión del viernes y pues básicamente nuevamente intentando alcanzar niveles de 11.000, como por lo menos en lo que corresponda a esta semana de mayo, que sería básicamente ese nivel clave al que hemos hecho referencia, tanto de resistencia, quiere decir al alza, como de soporte cuando ya básicamente perdió este nivel en sesiones anteriores. Revisamos entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican de momento ese comportamiento al alza, las vamos a organizar rápidamente y tenemos que son dos las de operaciones en este momento en la Bolsa de Santiago de Chile. Embotelladora andina de la clase B gana 2,49%, es la que más sube, y Sociedad Química Minera de la clase B gana 2,04%. Son las únicas dos acciones que registran comportamiento positivo, pero eso sí que jalonan de momento el IPSA hacia territorio activo. Ya tenemos actualización, ya se sumaron a este movimiento al alza Concha y Toro, que avanza 1,50%, y AM, que gana 1,38%, y por ahí también vemos comportamientos positivos en Vapores, Parque Arauco, Quiñenco y Banco de Chile, que casi que se mantiene cerca a la línea plana. Revisamos también cuáles son las de comportamiento negativo, vamos a revisarlas rápidamente, y tenemos que la TAM, que también tiene bastante ponderación dentro del índice, pierde en este caso 3%, Falabella cae 2,61% y Sencomols cae 2,13%. Ahí estas son las tres acciones de comportamiento negativo en la Bolsa de Santiago de Chile, pero pues que no hacen contrapeso de momento el comportamiento positivo que registra el IPSA. Y hablamos ahora de la tercera en cuestión, nos referimos a la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NOAM. Ya vimos que Colombia está al alza, Chile al alza, y pues vamos ahora a revisar el mercado peruano, que también hace parte de esta integración NOAM, como siempre lo hacemos a través del índice MSCI NOAM Perú General, que es el de referencia internacional para este mercado, y que contrario a sus pares en este momento registra una leve variación negativa, cae 0,18% y parcialmente se ubica en 52.415 puntos, este índice general de referencia internacional de la Bolsa de Valores de Lima. Revisamos también el MSCI NOAM Select, que reúne las 14 acciones más liquidas de este mercado y que, contrario a lo que pasa con el índice general, pues acá sí tiene una alza bastante considerable, En este caso, un avance del 1,46% para ubicarse de este modo en 1.371 puntos frente a un cierre anterior de 1.351 unidades. Ya revisando Colombia, Chile y Perú a través de sus principales índices, pues pasamos a revisar el MSCI NOAM USD, que como siempre lo recordamos es el que reúne el comportamiento de las tres bolsas y que de momento con lo que pasa en Colombia y en Chile pues tiene un comportamiento positivo a nivel general. Avanza este indicador regional 0,81% y parcialmente se ubica en 1.770 puntos frente a un cierre anterior de 1.756 unidades. Ahí entonces, medidas por su principal índice, pues digamos que a modo de integración ganan, pero particularmente, y vemos los movimientos, tenemos un comportamiento mixto, dado que Colombia y Chile avanzan, mientras que Perú, medido atrás de su principal índice, de momento tiene un comportamiento positivo, negativo en este caso, entonces por eso hablamos de un comportamiento mixto. Ahora hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus al peso local, que aquí básicamente tenemos una operación, si se quiere, con bastante tranquilidad en lo que respecta por lo menos al inicio de la jornada de este lunes. Recordemos que en Colombia durante el viernes se conoció la inflación correspondiente a abril, que tuvo una pequeña aceleración de manera anual, también obviamente de manera mensual, y de igual manera en lo corrido del año pues sigue aumentando la inflación, pero pues digamos que se dio un aumento de manera moderada con respecto a lo que esperaban principalmente los analistas del mercado colombiano. Sobre las 8 y 7 minutos de la mañana, esta jornada de lunes pues se demoró un poco en abrir, en registrar operaciones en la plataforma, y teníamos un valor inicial de 3.735 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo comparamos contra el cierre en el spot de la jornada del viernes, teníamos una caída inicial de apenas un peso.
y pues básicamente, como bien lo arroja la gráfica, ese fue el movimiento que teníamos en un inicio. Sin embargo, ya vemos que en este momento, ya pasados casi 48 minutos de operaciones en territorio colombiano, pues tenemos que hay una cotización de 1.752 pesos, obviamente ya operación al alza, frente al cierre en el spot, precisamente de la jornada del viernes, que recordemos fue de 3.736 pesos, ahí básicamente está subiendo 16 pesos a esta altura. En promedio, la divisa se negocia en 3.746 pesos con 18 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este lunes es de 3.747 pesos con 10 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.728 pesos, que básicamente es un valor que alcanzó sobre las 8 y 11 minutos de la mañana, y un máximo de 3.758 pesos, un pico que bien lo arroja, vemos sobre las 8 y 43 minutos de la mañana. Hay básicamente el movimiento que de volatilidad ha tenido de momento 30 pesos en territorio colombiano. Esperemos qué sucede de aquí al final de la jornada, pero de momento hay fortalecimiento del dólar en territorio colombiano. A propósito de la apertura del mercado colombiano, esto prevé y nos explica Juan Pablo Viera, CEO de JP Tactical Trading, sobre el comportamiento de la moneda. El dólar muy bajista a nivel global. Se mantiene la corrección frente a los principales pares de monedas, frente a la libra, frente al euro, frente al yen, frente al dólar australiano. En la región, la misma situación. El dólar corrigiendo con fuerza entre el peso mexicano, entre el real de Brasil. En México estamos respetando la zona de los 17.20, 17.10 como soporte. En Brasil sí rompimos un piso estructural importante y nos fuimos a marcar un piso, a testear un piso importante desde el 2022, que es la zona de los 4.88, 4.89. Ese es el nivel clave en Brasil. La gran ventaja es que estamos el movimiento muy extendido en la región, entonces en cualquier momento podrían aparecer compradores con fuerza. En Colombia estamos en una zona de techo que presionada por las compras del gobierno, que nos ha sacado de la correlación con el resto de monedas a nivel mundial. Y por eso estamos aquí enfrentando la zona un 3.760, 3.740 como zona de techo principal. Nuestro nivel adecuado de compra en Colombia sigue estando hacia los 3.600. Es el nivel donde debemos esperar, donde deberíamos estar si el gobierno no estuviera saliendo a hacer esas compras, cambiando la tendencia o descuadrando la tendencia, como nos veníamos moviendo en línea con el resto de monedas de la región. Entonces, el que necesite comprar dólar, muy fácilmente podemos esperar hacia los 3.600. Esta es una zona muy atractiva, es para venta, porque estamos en un techo de corto plazo muy importante, donde pueden aparecer vendedores en esta zona. Entonces, en esta semana será clave, sobre todo los datos de inflación en Estados Unidos, que empiecen a modificar las expectativas de cambio de tasas por parte de la Fed en próximas reuniones y todo el tema geopolítico con el estrecho de Hormuz para ver cómo va evolucionando esta situación y les iremos contando. Ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional, recordemos medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un dólar en el plano internacional y, contrario a lo que pasa en Colombia, que se está debilitando de manera leve. En este caso cae parcialmente 0,02% y de esta manera se ubica en 97,87 puntos. Ahí perdieron también algo de fuelle con respecto al cierre de la jornada del viernes y pues básicamente sigue ubicándose en niveles no vistos desde principios de marzo del presente año. Seguimos entonces en niveles de debilidad de un poco más de 2 meses del dólar a nivel internacional, que pues no logra reflejarse del todo en Colombia, teniendo en cuenta pues el tema del dato de inflación que no alcanzó a digerir básicamente el mercado durante la jornada del viernes y pues por lo ende lo hará durante la jornada de este lunes, básicamente. Entonces hay un poco de debilidad internacional de la divisa estadounidense y pues ya hablando de los mercados globales, vamos con el que de campana en Wall Street de Eli Lilly and Company para celebrar su 150 aniversario.
Eli Lilly inició la emisión de bonos de grado de inversión para recaudar fondos destinados a su reciente serie de operación de adquisición. Según fuentes cercanas al asunto, Eli Lilly planea emitir bonos de hasta 8 plazos diferentes que van entre 2 y hasta 40 años. La guía inicial del precio para los bonos de plazo más largo que vencen en 2066 es aproximadamente 113 puntos básicos por encima del rendimiento de los bonos del Tesoro en territorio americano. Eli Lilly está llevando a cabo una estrategia de adquisiciones a gran escala. En los últimos 2 meses, la compañía llegó a acuerdos para adquirir Centresa Pharmaceuticals, un desarrollador de medicamentos para el sueño, por hasta 7,8 mil millones de dólares, y Kelonia Therapeutics, desarrollador de medicamentos contra el cáncer, por hasta 7 mil millones de dólares. Ambas operaciones se encuentran entre las adquisiciones más costosas en la historia de Eli Lilly. El director ejecutivo Dave Ricks señaló que los inversores deben esperar más operaciones en el futuro. Esta emisión de bonos se produce justo después de que la compañía informara sólidos resultados en el primer trimestre y aumentara sus previsiones de ventas y ganancias, esto de manera anual. De una vez, con este toque de campana, revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street a esta altura de la jornada, cuando ya tenemos pleno de operación en territorio estadounidense. Por su parte, en este caso, el Dow Jones tiene una leve operación al alza del 0,12%, es decir, que llega a 49.670 puntos, jalonando un poco las ganancias que mostró durante la sesión o durante la semana pasada, si miramos el comportamiento general, y básicamente es nivel que básicamente hacemos referencia al que debería atacar son los 50.000 puntos de seguir esta, digamos, tendencia ascendente en estos principales indicadores de la bolsa de Nueva York. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500. Aquí básicamente tenemos nueva noticia, pues un avance parcialmente del 0,09%, y con esta ubicación de 7.405 puntos tenemos un nuevo máximo histórico en el Standard & Poor's 500, como ha sido la constante en las últimas sesiones casi que de manera consecutiva, y pues básicamente un nuevo nivel de 7.400 puntos, que es lo que estamos viendo para este principal indicador de la bolsa de valores de Nueva York. También revisamos entonces el Nasdaq Composite, que tiene un comportamiento bastante similar, ya que a pesar de que muestra un comportamiento negativo por el orden del 0,07%, 0,08%, como bien lo arrojamos ahí con esos cambios en tiempo real, se ubica en 26.229 puntos, y de momento pues lo que hace es registrar un nuevo máximo histórico. Hace algunos segundos tenía un comportamiento levemente positivo, también casi que por el mismo orden del 0,08%, y con eso estaba marcando un nuevo techo, pero sin embargo acá ya con este comportamiento negativo lo que hace es alejarse un poco. Sin embargo, pues está muy cerca nuevamente de marcar un nuevo máximo histórico si logra revertir este pequeño revés, por lo menos en el inicio de la jornada. En sentido a este mercado, les cuento que Wall Street opera con pocos cambios este lunes, después de una semana positiva para los mercados, mientras los precios del petróleo suben tras el rechazo del presidente Donald Trump a la más reciente propuesta de Irán para terminar la guerra. La semana pasada, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq Composite subieron más de 2 y 4% respectivamente, completando su sexta semana consecutiva de ganancias, algo que no ocurría desde el 2024. El Dow Jones, por su parte, avanzó un 0,2% durante el mismo periodo. El mercado recibió apoyo el viernes pasado después de que el reporte de empleo de Estados Unidos mostrara la creación de 115.000 puestos de trabajo durante abril, muy por encima de los 55.000 esperados por los analistas. Sin embargo, el foco volvió a centrarse en Medio Oriente luego de que Irán presentara una nueva propuesta a Washington para terminar el conflicto. Según la agencia Tasmin, el plan incluía el fin de la guerra y el levantamiento de sanciones contra Teherán. Trump calificó la propuesta como totalmente inaceptable en una publicación en Truth Social, lo que impulsó los precios del crudo. El West Texas Intermediate, de referencia estadounidense, subió un 2% hasta superar los $97 por barril, mientras que el Brent avanzó un 2% en igual magnitud hasta los $103 por barril. Los inversionistas estarán atentos esta semana a los datos de inflación de Estados Unidos, con la publicación de los índices del precio, de precios, en este caso al consumidor y al productor, así como los resultados corporativos de empresas como Under Armour y Cisco, esto en territorio norteamericano. En relación precisamente al tema geopolítico, les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Washington para poner fin a la guerra, diciendo que es totalmente inaceptable. Irán respondió a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente.
El primer ministro de Pakistán, país mediador, confirmó la noticia reportada por la agencia oficial iraní IRNA, que destacó que la respuesta se centra en terminar el conflicto y garantizar la seguridad marítima en el Golfo y el Estrecho de Hormuz. Hoy el jefe del ejército me ha dicho que se ha recibido una respuesta de Irán. No puedo dar más detalles. En una publicación en su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump rechazó la respuesta de Teherán, a la que calificó como totalmente inaceptable. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en una entrevista divulgada el domingo que la guerra con Irán no ha terminado y que todavía hay instalaciones de enriquecimiento de uranio en suelo iraní que deben ser desmanteladas. Más de un mes después de la implementación de un alto al fuego el 8 de abril, no hay avances para concretar una solución duradera ni el fin definitivo de la guerra, desatada por el ataque del 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán. Teherán respondió con represalias en varios países de la región y con el bloqueo del Estrecho de Hormuz. El conflicto ha dejado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha desestabilizado la economía mundial debido al alza de los precios de la energía. El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán advirtió a Estados Unidos contra cualquier ataque a embarcaciones en aguas del Golfo y afirmó que la moderación de Irán llegó a su fin. Varios objetivos del Golfo fueron atacados el domingo, incluido un carguero que navegaba hacia Qatar. En Líbano, donde también existe un alto al fuego vigente, el Ministerio de Salud informó la muerte de 2 paramédicos del Comité Islámico de Salud, afiliado al movimiento chiita Hezbollah, en bombardeos israelíes, que también dejaron 5 heridos. Y en la región, la dolarización formal es una fantasía recurrente en Venezuela que cobra fuerza sin Nicolás Maduro. Tras años de recesión y una inflación crónica, muchos venezolanos fantasean con una dolarización en el país. Desde 2019, la moneda estadounidense se instaló de forma informal en los intercambios, luego que se flexibilizara un control cambiario que lo proscribió durante 15 años. Muchos precios se marcan así sin pudor en dólares, pese a la existencia de un dólar oficial y otro paralelo, que coexisten con una brecha cercana al 25%. Por eso yo diría que si lo dolarizan sería mejor, porque ya el país queda dolarizado, ya quedan las cosas a un solo precio. No va a haber ese juego de que si cancelas en este precio está en este y si cancelas en esta moneda está en otra moneda. ¿Me explico? Así que para mí sería muchísimo mejor si lo dolarizan. El bolívar contante quedó relegado a pagos menudos, como el pasaje de bus, y su valor se ha pulverizado. Aquí la gente paga en bolívares prácticamente. Aquí no es, aquí si entra una divisa son $4, $5 cuando mucho. Pero a veces tú te vas, lo que has hecho en el día son $2 nada más. Porque la gente se decepciona porque como están vendiendo los dólares o lo compran los dólares tan caros, entonces la gente prefiere venderlo y pagar en bolívares. Desde enero el gobierno está a cargo de Delcy Rodríguez, quien gobierna temporalmente bajo fuerte presión de Donald Trump, que dice estar a cargo de comercializar el crudo venezolano. La presidenta encargada firmó acuerdos energéticos con gigantes como BP y Chevron e impulsó reformas petroleras y mineras favorables al capital extranjero. Y ahora muchos creen que lo que falta es dolarizar. Ellos quieren dolarizar para dolarízalo, porque aquí todo el mundo quiere dólares. Aquí ahorita lamentablemente a cualquier negocio que uno va a comprar es dólares. Es dólar. Entonces, lamentablemente, eso es lo que está sucediendo en el país. Pero los economistas son cautos. La dolarización tiene ventajas y desventajas. Un aspecto ventajoso de la dolarización es que la dolarización te lleva al control de la inflación, algo de lo cual nosotros hemos tenido problemas desde 1984, en la primera crisis venezolana. Yo creo que eso no es un proceso que se pueda realizar en menos de un año. Yo pensaría que estamos hablando entre 1 y 3 años, ¿no? Entonces, para resolver los problemas inmediatos, no pareciera factible la dolarización por esas consideraciones. En medio de las especulaciones, quienes tienen divisas prefieren atesorarlas. Según economistas privados, en marzo se contabilizaron unos 3.980 millones de dólares circulantes, frente a los cerca de 4.400 millones en noviembre. Y continuando con más información aquí en Primera Página, les cuento que la rentabilidad de los bonos del Tesoro en territorio estadounidense sube al comienzo de la nueva semana bursátil, mientras los operadores siguen de cerca los acontecimientos geopolíticos en torno al conflicto en Medio Oriente, antes de la reunión del presidente Donald Trump con el primer ministro chino Xi Jinping en Pekín a finales de esta semana. La guerra en Irán volvió a ser noticia durante este lunes en medio de indicios
de que planes para un acuerdo de paz que impulsaron los mercados la semana pasada podrían estar estancados. El presidente Trump criticó duramente la contrapropuesta de Irán para poner fin al conflicto de 10 semanas, calificándola de totalmente inaceptable, mientras que el presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que su país jamás se doblegaría ante sus enemigos. En el ámbito nacional, los datos de empleo de abril en territorio estadounidense superaron las expectativas con el aumento de 115.000 puestos de trabajo no agrícolas, si bien básicamente esta cifra es inferior a los 185.000 de marzo, se sitúa muy por encima de los 55.000 previstos en este caso por los economistas encuestados por el Dow Jones. El desempleo por su parte se mantuvo estable en el 4,3%. En materia de política monetaria, Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, en este caso, afirmó que la situación del empleo se ha mantenido estable, aunque no buena, declaró a CNBC, y que no hay muchas pruebas de que si el mercado laboral se esté desmoronando, básicamente, pero reconoció que el ritmo de contratación sigue siendo bajo respecto a otros periodos. En ese sentido, pues vamos a revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada, como siempre lo hacemos, a través del bono de referencia a 10 años, indicador importante de la salud de la economía estadounidense y también del nivel de endeudamiento que pueda tener el gobierno o en este caso la administración de Donald Trump. Específicamente, este bono de referencia a 10 años sube parcialmente 2 puntos básicos y llega a ubicarse en un nivel del 4,39%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, quiere decir que está cayendo el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos entonces hablar de una ligera desvalorización de la deuda pública, si se quiere, o de los bonos del tesoro a esta altura de la jornada en territorio estadounidense. En otros los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo suben después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtiera que el conflicto con Irán no ha terminado, lo que aumentó los temores de que las tensiones en Oriente puedan intensificarse de nuevo y amenazar aún más el suministro de energía a nivel internacional. Tanto el WTI, de referencia estadounidense, como el Brent, de referencia europea, han subido alrededor de un 40% desde que comenzó la guerra contra Irán, liderada por los Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Al preguntársele cómo Estados Unidos y Israel retirarían el material nuclear, Netanyahu respondió, abro comillas, entras y te lo llevas, cierro comillas. Los analistas de Citi escribieron en su último informe sobre el petróleo que los precios podrían subir aún más si Irán y Estados Unidos no llegan a un acuerdo y añadieron que los mercados de crudo se han visto amortiguados por los altos inventarios, así como la liberación de reservas estratégicas de petróleo, la menor demanda en las economías en desarrollo y las señales intermitentes de una posible desescalada de Oriente Medio o del conflicto, mejor en Oriente Medio. Citi sostuvo que los riesgos para los precios del petróleo siguen inclinándose al alza, ya que Irán mantiene un control significativo, en este caso sobre el momento y los términos de cualquier posible acuerdo para reabrir la crucial ruta energética del Estrecho de Hormuz, por donde pasaba en su momento el 20% del petróleo por vía marítima. Abro comillas. Partimos de la base de que el régimen llegará a un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz a finales de mayo, pero seguimos viendo riesgos que apuntan a este plazo, o básicamente a que este plazo se retrase o a una reapertura parcial, lo que significa interrupciones más prolongadas, cierro comillas. Esto fue lo que añadieron los expertos del banco Citigroup. En este caso, pues revisar cómo se comportan los principales precios del petróleo, las principales referencias del petróleo a esta altura de la jornada, comenzando por el Brent, que recordemos es el petróleo de referencia europea y a su vez el de referencia mundial. Veíamos que ahí se ubicaba, incluso lo referenciábamos sobre los $103, pero pues a esta altura ya mermó un poco esas ganancias y ya tiene un avance del 1,58% para ubicarse parcialmente en $102.93. En algún punto estaba subiendo más de 2%, en este caso ese petróleo de referencia europea. Revisamos también entonces el WTI, hablamos del West Texas Intermediate de referencia estadounidense que también estaba subiendo en algún punto por el orden del 3%, ahí bien lo referenciamos que estaba superando los $97 en ese momento más álgido si se quiere de la sesión, por lo menos durante la sesión asiática y europea, pero ya con el arranque pleno de los mercados en territorio estadounidense, vemos que sí, sigue ganando 0,93%, 0,92%, ahí vemos obviamente variaciones en tiempo real, pero ya se ubica entonces en $96.30, ambos petróleos de referencia entonces recortando algo de las ganancias iniciales que habían mostrado durante las primeras horas de la presente sesión del lunes.
Por otra parte, les cuento que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que representará a su país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el marco de la disputa territorial con Guyana, en este caso por el Esequibo, en un primer viaje fuera del Caribe. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, representará a su país ante la Corte Internacional de Justicia en el marco de la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Será su primer viaje fuera del Caribe desde que llegó al poder en enero tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos. Representantes de ambos países defendieron su posición sobre el territorio reclamado en la máxima jurisdicción de la ONU, en las audiencias en La Haya que continuarán hasta el lunes. A mí me toca viajar en las próximas horas a defender a nuestra patria. Y cuando he tenido que hacerlo, ustedes no saben el orgullo que me da. El orgullo profundo de defender los derechos irrenunciables de Venezuela. Defenderlos sin descanso, porque es honrar nuestra historia. Guyana y Venezuela mantienen una larga disputa territorial que data de los años 1800 y que se intensificó luego de que ExxonMobil descubriera en 2015 enormes yacimientos petrolíferos en alta mar. El Esequibo abarca más de 2/3 de Guyana, que actualmente lo controla, pero Venezuela reclama ese territorio que se extiende a lo largo del río Esequibo y abarca 160.000 kilómetros cuadrados. Quienes acuden a la Corte Internacional de Justicia gozan de una protección jurídica especial. Rodríguez formaba parte de los sancionados por Estados Unidos, pero Washington, que ha reiterado en varias ocasiones su satisfacción con la gestión de la presidenta encargada, levantó las medidas en su contra a principios de abril. 9:10 de la mañana, con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.